¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Diego Salto, socio de Consortium Legal. Muchas gracias por acompañarnos una vez más para analizar la perspectiva sobre Centroamérica en este 2025. Agradecemos especialmente a las cámaras oficiales de comercio de España en Guatemala, El Salvador y Costa Rica, en las personas de Silvia Tamaya Márquez, Paola Meléndez y Tatiana Remy por su apoyo y confianza en la organización de este evento. Asimismo, agradecemos a CL2, firma especializada en el análisis y la consultoría de políticas públicas en Centroamérica, quienes amablemente nos acompañan el día de hoy por medio de Javier Corrales. Don Javier es director de la firma, abogado y politólogo con amplia experiencia en la región centroamericana y nos estará acompañando principalmente con el análisis de los proyectos legislativos que estén ocurriendo en este momento en la región en el segmento 2 que veremos a continuación. Este evento tiene 3 segmentos concretamente. En el primero de ellos vamos a analizar datos claves sobre el panorama sociopolítico y económico de la región. Posteriormente vamos a ver las tendencias y los cambios legislativos relevantes en cada uno de los países y tendremos un tercer segmento sobre oportunidades de inversión en la región centroamericana. Finalizaremos con un cierre y con conclusiones para poderles ofrecer la mayor y mejor visión de lo que Centroamérica ofrece en estos momentos. Estaré acompañándoles como moderador de este evento, participando en conjunto con un panel de lujo. Nos acompañan socios de las oficinas de Consortium en toda la región. Álvaro Castellanos de Guatemala, Óscar Samur de El Salvador, Gustavo León de Honduras, Rodrigo Taboada de Nicaragua y Rolando Laclé de Costa Rica. Todos ellos abogados con amplia experiencia legal y empresarial en cada uno de sus países, siendo además, cabe mencionar, miembros de la Junta Directiva Regional de la firma. La experiencia profesional de cada uno de ellos es el mejor atestado de presentación para compartir con nosotros esta mañana por todo el bagaje y la experiencia que ellos han acumulado a lo largo de los años. Un tema sencillo administrativo, cualquier pregunta la vamos a manejar a través del botón y el chat de preguntas que facilita la plataforma. Y sin más, empezamos de manera directa ya con el análisis. Vamos a empezar con el primer segmento, como les comentaba, datos claves sobre el panorama sociopolítico y económico. Trataremos de abarcar algunos indicadores, sobre todo el análisis de la estabilidad en cada uno de nuestros países y algunos factores demográficos que puedan influir en el desarrollo, enfocándonos principalmente a ese desarrollo empresarial y legal que pues todos nosotros estamos, en el que estamos inmersos. Empezamos con Guatemala. Don Álvaro, buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo se presenta este tema en Guatemala? Buenos días, muy buenos días tengan todos ustedes. Muchas gracias por el honor de permitirnos estar hoy con esta audiencia tan importante para nosotros. Efectivamente, para hablar un poco en el tiempo que tenemos, ya puse mi temporizador. Bueno, como ustedes saben, Guatemala actualmente cuenta con un gobierno presidido por don Bernardo Arévalo. Este mandato pues abarca el 2024 al 2028. Este gobierno tiene una tendencia, podemos decir, progresista y de centro izquierda, con un enfoque prioritario en la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de sectores clave como la salud, la educación y el bienestar social. Asimismo, pues busca impulsar un desarrollo económico sostenible, apoyando el crecimiento del sector productivo. Como verán, me voy a referir a algunos temas sobre inversión extranjera directa que este gobierno está fomentando y de hecho cuenta con una estrategia nacional de atracción para la inversión extranjera directa que fue lanzada el año pasado. En cuanto a aspectos económicos, podríamos quizás resaltar algunos aspectos dentro del tiempo que tenemos. Es la proyección económica para el 2025 se estima en un crecimiento entre el 4 y el 5%, impulsando principalmente el consumo privado. Como vamos a ver, eso se refleja también con el tema de las remesas. Y en el marco del plan Guatemala no se detiene, que es un programa que se ha apoyado muchísimo desde la iniciativa privada, se identifican 3 factores clave
que explican esta evolución económica que se espera. Uno es la transformación de los patrones comerciales globales, especialmente la relocalización de empresas que anteriormente operaban en Asia. El segundo aspecto sería la creciente integración de los países de la región en cadenas de suministro vinculadas a sectores de manufactura avanzada. Y tercero, la política del nearshoring, de lo cual creo que muchos de ustedes conocen. En el tema de remesas, es interesante hablar un momentito de este aspecto porque podría verse a través de ciertos detalles, como por ejemplo, en enero de este año, las remesas crecieron un 24%, rompiendo así las tendencias de otros eneros de años anteriores. Yo me atrevería a decir que de los 10 últimos años, este enero ha sido el que más ha reportado ingresos por remesas. Y en este año 2025 también se espera un crecimiento. Claro, todo esto dependerá, por supuesto, de toda la política migratoria en Estados Unidos. Veré si da tiempo de hablar un poco de la reciente visita del señor Marco Rubio a Guatemala y otros países de Centroamérica. Tal vez eso lo podemos hablar al final. Pero es curioso ver que solo en el año 2023 o 2023 las remesas crecieron en un 8% o un poco más, representando 21.500 millones de dólares. Y para este año las autoridades monetarias esperan un ingreso de 22.800 millones de dólares. Reitero, dependiendo nuevamente qué ocurra en nuestro gran vecino del norte. Pero las remesas convertidas en quetzales, este es un dato interesante, creo yo, son aproximadamente 180.000 millones de quetzales, siendo eso un monto mayor inclusive al presupuesto general de la nación. Y si según las autoridades bancarias de Guatemala, o según el Banco Guatemala concretamente, el presidente dando unas recientes declaraciones, disgregaba cómo se utilizan, ¿verdad?, estas remesas, y el 60% de ese ingreso va a consumo, un 30% va a construcción y mejoramiento de viviendas y un 10% se dedica a ahorro e inversión. Realmente ojalá en algún momento viéramos alguna transformación en cuanto al tema de ahorro e inversión. Sin embargo, es interesante notar que, por supuesto, el tema de consumo dinamiza enormemente nuestra economía y aumenta el ingreso tributario también. En inflación, también tenemos datos muy estables. En septiembre del 2024, la inflación interanual se situó en el 2.11%, que está por debajo del margen de tolerancia establecido en el Banco de Guatemala. Y en diciembre del 2024 se registró una inflación del 1.34% y se anticipa que la inflación se sitúe en un 3.75% para diciembre de este año. El tipo de cambio es un tipo de cambio sumamente estable, como muchos de ustedes lo saben, y para este año efectivamente por el tema de remesas, se espera que haya una gran estabilidad sobre el tipo de cambio y se proyecta en un promedio de 7.77 en el año. Creo que por ahí me quedo por ahora, mi querido Diego. Muchísimas gracias, Álvaro. Sin duda, interesante conocer de primero también esa referencia del país, que además es el más poblado de toda la región. Rolando, en relación con Costa Rica, si nos puedes compartir un poco ese antecedente sociopolítico o económico de la región. Muchas gracias, Diego, y bienvenidos a todos y muchas gracias por acompañarnos. Tal vez empiezo con algunos datos económicos. El Producto Interno Bruto de Costa Rica viene en crecimiento durante los últimos años. Para el 2023 estaba en 86.500 millones de dólares, un ingreso per cápita de 16.595 dólares, y con un crecimiento en el 2024 del 4% y una proyección de crecimiento para el 2025 del 5%. Claramente tendencias muy positivas. Desde el punto de vista de la inflación, de acuerdo con el INEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, para el cierre del 2024, Costa Rica presentaba una inflación del 0.84%,
Eso significa una de las inflaciones más bajas de Latinoamérica y, si no me equivoco, del mundo. De manera tal que es otro indicador bastante positivo. Respecto a inversión extranjera directa, en el 2023, Costa Rica logró una cifra récord, 3.921 millones de dólares. Eso representó el 131% de lo que se estaba proyectando. Y para el primer trimestre del 2024, habíamos tenido un incremento del 42% en comparación con el primer trimestre del 2023. Los sectores que básicamente han impulsado este crecimiento de inversión extranjera directa son fundamentalmente los sectores de manufactura, servicios y tecnología. Desde el punto de vista del tipo de cambio, Costa Rica sí ha tenido una apreciación del color contra el dólar bastante significativa. El tipo de cambio el día de hoy ronda los 500 colones por dólar. No hace mucho tiempo estuvimos en los 600 y resto, inclusive en algún momento estuvimos rondando los 700, de manera tal que el colón se ha apreciado significativamente. Eso sobre todo originado, por supuesto, por el ingreso bien relevante de dólares a la economía costarricense. Y las reservas del Banco Central están en un histórico alto. Nunca hemos tenido tantas reservas. El día de hoy tenemos 14.500 millones de dólares aproximadamente de reservas, lo que significa que muy probablemente no vamos a tener un movimiento del tipo de cambio. Si se quiere, digamos, los economistas anticipan que pudiera estar cerca de los 500 o inclusive todavía tener alguna presión hacia la baja. Como verán, desde el punto de vista macroeconómico, yo diría que Costa Rica está en una buena situación, sin duda alguna. Desde el punto de vista político, básicamente Costa Rica tiene elecciones en el año 2026, en febrero del 2026. Tenemos un presidente con una alta popularidad, según todas las encuestas. Algunos lo señalan en la cercanía del 65% de aprobación, lo que es inusual. Posiblemente no ha habido en el pasado cercano, por lo menos, un presidente que al tercer año de su gobierno tenga este nivel de popularidad. Sí ha sido, eso sí, un gobierno atípico, un gobierno donde el Ejecutivo y particularmente el presidente ha sido muy confrontativo y muy crítico de los otros poderes de la República, en particular del Poder Judicial, a quien critica constantemente y a quien atribuye el incremento, yo diría, relevante de la inseguridad en Costa Rica. Ese tema sí es un problema que cada vez nos genera más preocupación, y el presidente pues se lo atribuye al Poder Judicial, a la Fiscalía y a algunas normativas que él considera laxas y que permiten que aquellos que son perseguidos por delitos pues no paguen adecuadamente a su criterio por las penas. Igual posición crítica ha tenido con el Poder Legislativo por la traba en la aprobación de algunas legislaciones, incluyendo en el tema de seguridad, legislaciones relacionadas con esa materia. Recientemente, algo que tampoco era tan usual en Costa Rica, varios ministros de esta administración renunciaron, y se dice que podrían llegar que podrían llegar a aspirar a la presidencia de la República. Hoy por hoy hay muchos partidos políticos, pero las encuestas inclusive señalan que el candidato del gobierno, que como les digo todavía no está definido, es sin duda alguna el que podría ser el favorito para las próximas elecciones. Como señalaba Álvaro, tal vez ahora podemos hablar un poquito más sobre la visita del secretario de Estado Marco Rubio a Costa Rica, pero puedo adelantar que desde el punto de vista de Costa Rica generó bastante tranquilidad. Había alguna preocupación por las políticas de Estados Unidos con respecto a inversión extranjera directa en Costa Rica y que algunas políticas nacionalistas del presidente Trump pudieran afectarnos. Sin embargo, en términos generales, sin haber concretado mucho, don Marco Rubio nos identificó como amigos de Estados Unidos y pareciera ser que por lo menos genera, al menos temporalmente, alguna tranquilidad. Voy a detenerme ahí, Diego, para abordar los otros temas en las siguientes secciones. Muchísimas gracias, Rolando. Sí, más adelante vamos a hablar un poquito también de esa realidad geopolítica que podamos enfrentar
hasta donde el tiempo nos lo permita. Pasamos ahora al Salvador. Oscar, si nos compartís, evidentemente El Salvador es liderada por una persona con bastante influencia en la región y cuyas palabras también resuenan mucho, incluso en Estados Unidos. Así que lo que ocurre en El Salvador viene a ser bien relevante en estos momentos. Adelante. Muchas gracias, Diego. Gracias a todos por su presencia y les voy a compartir un poco de El Salvador. Como ustedes saben, tenemos un presidente muy popular, ¿verdad?, que hace mucho ruido a nivel de redes sociales y de las noticias por sus decisiones y su forma de, de adoptarlas. Realmente ha sido un periodo presidencial que está compuesto de dos partes, un primer periodo que concluyó en el año 2024 y a partir del año 2024 en una primera ocasión para el país que se permite una reelección presidencial. Esto va a ser una decisión de la Corte Suprema de Justicia y entonces Nayib Bukele, que es nuestro presidente, continúa con un segundo mandato. ¿Qué trae esto? Una estabilidad política que francamente no es común en el sentido que, pues, al existir normalmente la expectativa de un cambio de gobierno, pues siempre crece también anticipación sobre cuáles van a ser las nuevas políticas del gobierno perdón, sí, tanto del presidente como de la administración entrante. Para el caso de El Salvador, lo que ha permitido es una continuidad positiva en cuanto a ciertos cambios que se realizaron y que están siendo palpables y que impactan muy fuerte la economía del país y el clima de negocios en general. Uno de ellos es, por supuesto, el tema de la seguridad. A partir de esfuerzos que se llevaron a cabo durante el periodo presidencial anterior, se logra combatir de una manera sumamente eficiente una criminalidad que azotaba al país fuertemente y pasa El Salvador de ser uno de los países más peligrosos del mundo o considerado de los más peligrosos del mundo, con aproximadamente entre 25 y 30 muertes violentas diarias registradas, a tener cero, ¿verdad? Hay un índice negativo, lo cual nos coloca pues en una situación de seguridad social que antes no existía. ¿Esto qué es lo que permite? Pues una aceleración en la economía del país que se está viendo y se está haciendo palpable poco a poco. Para que tengan una idea, el crecimiento de El Salvador se ha mantenido estable desde posterior a la pandemia. Obviamente este tema de seguridad influye mucho, pero en más o menos entre un 2.5 y 3.5 por ciento de crecimiento del PIB. Asimismo, El Salvador pues ha tomado ciertas medidas económicas que, si bien implican un alto índice de endeudamiento público, pero que también han traído estabilidad en otros sectores. Uno de los logros más grandes de esta administración en este segundo mandato ha sido la negociación y un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para un préstamo blando que permitirá pues estabilización en la caja y en las finanzas del gobierno, que ha llevado una serie de otros elementos, pero que permite o da una señal muy positiva de cómo pues el Fondo Monetario y otros organismos internacionales están percibiendo los cambios positivos que se están llevando a cabo en El Salvador. Existe una gran apuesta del gobierno y en algunos temas que influirán en la economía, por ejemplo, a las inversiones. Uno de los lemas que el gobierno tiene es, bueno, el primer reto era pasar a ser un país seguro y ya lo somos. Ahora buscaremos ser un país que deje la pobreza atrás. En este sentido, pues el gobierno está impulsando una serie de iniciativas y apuestas, como les decía, a inversión extranjera y hacer de El Salvador pues un país atractivo para el establecimiento de negocios. Más de eso vamos a platicar más adelante cuando toquemos las oportunidades de inversión. En cuanto a inflación, en el año 2024, perdón, El Salvador mantuvo una tendencia a la baja, aproximadamente entre un 2 y 0.4% anual. También las tasas de desempleo pues se han mantenido relativamente bajas comparada con otros países de la región, en un aproximadamente un 6%, aunque sí existe una alta informabilidad laboral y pues parte de las iniciativas que el gobierno está tomando a nivel legislativo es justamente poder cambiar ese tema de informalidad también en una parte orientada a la mayor recaudación de impuestos. Han existido
igual muchos cambios en las leyes tributarias, sobre todo en la manera de recaudación, que permitan al gobierno pues poder tener o poder ir superando el déficit fiscal existente. En cuanto a tipos de cambio, nosotros, o sea, al ser El Salvador un país dolarizado, perdón, mantiene una alta estabilidad cambiaria, ¿verdad? No existe un riesgo en ese sentido, lo cual facilita sin duda alguna la inversión extranjera y las transacciones pues, comerciales en general que se dan desde y El Salvador. Sin embargo, pues dependemos fuertemente de la política federal de Estados Unidos, lo cual pues puede afectar algunos elementos como por ejemplo el costo del crédito. Y para ir en línea un poco de lo que me comentaron mis socios que me antecedieron, pues también recientemente en una visita de Marco Rubio, el secretario de Estado, pues se ve de una manera muy positiva la relación entre Estados Unidos y El Salvador, y existe pues una alta percepción de confianza en lo que esto puede traer para el país. Me quedo por acá y después comentaremos más de otras oportunidades. Genial, Oscar, muchísimas gracias. Pasamos con Nicaragua. Rodrigo, si nos comentas cómo está el país económicamente y qué oportunidades ves. Hola, buenos días a todos. Gracias, Diego. Un gusto saludarlos y gracias por acompañarnos esta mañana. Bueno, en general, los resultados económicos del país el año pasado fueron positivos. El PIB actualmente está en el orden de los 17.000 millones de dólares y Nicaragua tuvo una tasa de crecimiento, según estimaciones del Banco Central, de alrededor de un 4%. Y para este año 2025 se espera una tasa similar entre el 3.5 y 4%. Dentro de los sectores que presentaron mayor dinamismo en la economía está la parte de turismo, hoteles y restaurantes, con un 17% de crecimiento que tuvo una gran reactivación el último año. También el sector de construcción, que tuvo una tasa de crecimiento del 16%, con muchas obras públicas y también privadas desarrollándose en el país. Las energías también con una tasa de crecimiento del 9%, el comercio con una tasa de crecimiento del 7%, la intermediación financiera con una tasa de crecimiento del 5% y la minería también, que se ha destacado mucho el último año con una tasa de crecimiento del 5%. En materia de inflación, se ha mantenido bastante controlado al nivel de los precios, con una tasa de inflación, según datos del Banco Central, de 2.84%, y se espera que también para este año se mantenga relativamente controlada. Todo esto, según informes del Banco Central, a una adecuada política fiscal, cambiaria y monetaria también. En materia de inversión extranjera, también se ha experimentado un aumento en 14%. El año pasado fue de más de 1.500 millones de dólares y hemos tenido como principales inversionistas extranjeros a Estados Unidos, a México, a España y a China. En el caso de China, pues comentar que en el año 2021 se restablecieron relaciones diplomáticas después de muchos años de no tenerlas, y en el año 2023 se firmó un tratado de libre comercio, con lo cual se espera que todo el comercio entre ambas naciones se vea fomentado a través de estos acuerdos. Tanto es así que ya incluso se han suscrito ciertos memorandos de entendimiento y algunos acuerdos de financiamiento para lo que llamamos por proyectos de cierta importancia para nuestro país, como es la construcción de un nuevo aeropuerto, cuya estimación de inversión es de 500 millones de dólares. También hay proyectos ferroviarios y viales, y también proyectos de energía, todos estos financiados pues por el gobierno de China. En materia de remesas, también Nicaragua ha experimentado un aumento, como decían nuestros colegas de la región. En 3 años prácticamente se han duplicado y actualmente andan por el orden de 5.000 millones de dólares. Respecto al año pasado, implicaron un aumento del 12%. Sin embargo, pues también, igual que los otros países, vamos a estar atentos a lo que ocurra con las políticas en Estados Unidos, porque con la terminación del parol migratorio que había otorgado Estados Unidos, se espera que muchos nicaragüenses regresen al país y por lo tanto esto tenga un impacto en las remesas. Se estima que cerca de 100.000 nicaragüenses se habían acogido a este programa, con lo cual se espera pues que la terminación del mismo va a tener un impacto en el nivel de las remesas del país. En materia de reservas del Banco Central, al igual que comentaba Costa Rica, tenemos un récord histórico con 6.000 millones de dólares, que representa más del 10% de crecimiento respecto al año pasado. Esto implica que en los últimos 2 años se han duplicado las remesas, las reservas del Banco Central, y esto se debe sobre todo a las operaciones de mesa de cambio realizadas por el Banco Central,
al ingreso de los recursos externos al sector público y también los ingresos financieros que he percibido del banco por las operaciones que he realizado en el exterior también. En materia también de depósitos y crédito, el sector financiero se ha reactivado. El nivel de depósitos ha crecido en un 10% respecto del año pasado y el nivel de crédito también se ha reactivado y ha aumentado en un 13% el año pasado. Y obviamente esto ayuda a dinamizar la economía. También se esperan buenos resultados para este año en materia de intermediación financiera. Bueno, si quieren lo dejamos hasta aquí y después seguimos conversando. Buenísimo, Rodrigo. Muchísimas gracias por compartir. Y terminamos este primer bloque con Gustavo. Vamos a Honduras, siempre importante, segundo país más poblado de la región. Así que bienvenido, Gustavo. Muchas gracias, Diego, y buenos días a todo el auditorio. Gracias por estar presentes y escucharnos. Bueno, creo que inicialmente sobre Honduras vale la pena destacar un aspecto político que ha condicionado la situación actual del país y tiene que ver con que luego de aproximadamente 42 años de vida democrática a partir de 1982, tenemos la oportunidad de vivir en un gobierno con una visión política, que implementa una visión política distinta a la que hemos vivido durante los últimos 40 años. Es un gobierno que se identifica como un gobierno de corte socialista, incluso llegando al punto de decir que es un gobierno de izquierda. Esto, objetivamente hablando, por supuesto, plantea una diferencia muy importante en cuanto a las políticas públicas que se han venido implementando a partir de los años 80 y con mayor énfasis en los 90 con el neoliberalismo que pues prevaleció en muchos países latinoamericanos como una doctrina económica y política. Especialmente este cambio, este giro de la visión política del gobierno del Partido Libertad y Refundación, que es un partido de reciente formación en comparación con los partidos políticos tradicionales, ha determinado definitivamente un cambio en las políticas públicas que se han implementado. Y a partir de su inicio, en el año 2022, tomó algunas decisiones muy importantes que creo yo han condicionado la situación actual del país. Especialmente y en particular, y vamos a profundizar un poco sobre esto más adelante, ciertos proyectos de ley que han tenido un impacto muy importante en las decisiones que los inversionistas locales y extranjeros han tomado en el país en los 3 años de gobierno que existen. Enfatizando el tema de la ley sobre justicia tributaria, que es un proyecto de ley que está aún en el Congreso, pero que plantea reformas muy importantes a la estructura jurídica del país que ha venido funcionando durante los últimos 30 años. Además, ciertas decisiones que se han tomado que tienen que ver especialmente con el sector energía, que ha sido y sigue siendo uno de los problemas, si no el más importante que tiene el país desde la óptica económica. Y esto ha tenido que ver mucho con las decisiones que se han tomado para, de alguna manera, modificar la situación del sector público frente al sector privado con relación a la generación de energía eléctrica. En términos generales, diría yo que el gobierno ha tomado la decisión de intentar hacer prevalecer lo público sobre lo privado. Esta ha sido una apuesta que en ciertos sectores, para ser objetivos, ha funcionado de alguna manera. Hemos visto mucha inversión pública en el sector de energía, nuevamente. Destaco un proyecto que está por realizarse, que es la represa del Tablón, que va a prevenir inundaciones en toda la zona de Cortés y del Valle de Sula. Y también se está haciendo inversión importante pública en 2 aeropuertos importantes del país, San Pedro Sula y Roatán, y en carreteras. También se ha hecho una apuesta por invertir en la reconstrucción de carreteras. En ese sentido, este es un año eminentemente político. Este año habrán elecciones internas y elecciones generales. Esto condiciona, por supuesto, también la situación del país. Diría yo que a partir de estas políticas públicas que mencioné inicialmente, se va a estancar aún más la posibilidad de que las personas tomen decisiones sobre inversión. Entonces, vemos de frente un año muy político en el que existen básicamente 3 fuerzas importantes: el partido gobierno,
el Partido Liberal y el Partido Nacional, con mayor énfasis y probabilidad de suceso, el Partido Liberal y el Partido de Gobierno, el Partido Libre. Así que, en definitiva, esperamos un año en el que lamentablemente no vemos un cambio dramático en la situación económica del país, pero afortunadamente tampoco la situación económica del país es una situación que nos lleve a concluir que estamos en una situación crítica. El crecimiento económico se espera que sea de un 3.3%. El PIB de Honduras anda rondando los 38.000 millones de dólares, obviamente en comparación con países como Guatemala o Costa Rica que están rondando los 80.000 millones de dólares. Cualquier incremento pues hay que considerarlo en función del PIB y no necesariamente se puede calificar como un crecimiento económico sustancial. Las remesas son la principal fuente de ingresos para Honduras. Andamos recibiendo remesas por el orden de los 9.600 millones de dólares. Eso va a tener un impacto, como lo dijeron mis socios, en toda la región, en Honduras en particular. Hay mucha dependencia en función de las remesas. El café nos ha traído buenas noticias. Estamos viendo que el quintal de café se está pagando arriba de los $400. Eso es un precio que es un precio histórico en cuanto al valor del café, que creo que va a traer mucho beneficio también al país. Y bueno, esperamos que al final se tomen algunas decisiones que permitan a los inversionistas locales y extranjeros tener un poco más de certeza, especialmente, reitero, la discusión de la ley sobre justicia tributaria, sobre la cual vamos a hablar un poquito más adelante para entender qué factores pueden estar impidiendo que esa inversión se realice. Vale la pena también destacar, para finalizar, que hemos enfrentado de alguna manera los resultados de una política pública que Banco Central aplicó, tomando control nuevamente de la compra y venta de divisas. Eso ha tenido un impacto importante en la empresa local y extranjera, en particular la extranjera, porque ha dificultado la posibilidad de repatriar divisas en cuanto a tiempos, por los procesos que hay que seguir. Entonces, se ha dado un proceso de reinversión de utilidades y eso hace que se proyecte una inversión extranjera directa para 2025 de 700 millones de dólares, lo cual es un aumento de lo que se tuvo en el 2024, que fue de 580 millones de dólares. Por ahí lo dejo por el momento, Diego, y seguimos adelante con más detalles. Muchísimas gracias, Gustavo. Y con tu participación damos por cerrado ese primer segmento donde queríamos compartir toda esa realidad sociopolítica, económica de la región como un abrebocas de lo que vamos a seguir viendo en este momento y que pasamos de manera inmediata con Javier Corrales. Como les comentaba, tenemos la grata colaboración de CL2 como firma especializada en el análisis de políticas públicas y políticas en la región centroamericana. Y Javier, quien es director de la firma, abogado y politólogo, pues nos va a compartir su visión de lo que estamos viendo con algunos temas, algunos proyectos en Honduras, Guatemala, Salvador, Costa Rica, y tal vez pues un comentario general de lo que estamos viendo. Javier, muchas gracias a vos. Aprovecho para agradecer también a Franco Pacheco y a todo el equipo CL2 y bienvenido nuevamente a este evento. Muchas gracias, don Diego. En realidad, muy honrado de estar entre estos expertos de lujo, ¿verdad?, que tiene Consortium, este panel tan maravilloso y espléndido. También muy agradecido con don Franco y Ronald que me permiten estar acá dando esta visión general, ¿verdad?, de lo que hay en este momento discutiéndose en cuanto a proyectos de ley en los diferentes países de la región. Quisiera comenzar recapitulando un poco esto que acaban de comentar quienes me antecedieron. Y es que Centroamérica es una región que compite, ¿verdad?, fuertemente en estos temas de inversión, de atracción de inversión extranjera directa. Y muchas de las reformas que les voy a comentar tienen que ver con eso,
¿verdad? Con intentar asegurar la inversión que ya está y además atraer nueva inversión, ¿verdad? Tal vez comenzando por Honduras, que fue el último país que tocó don Gustavo, retomando este tema de la ley de justicia tributaria, que sin duda es un tema muy importante en Honduras. Se trata de un proyecto de ley que presentó el gobierno en mayo del 2023. Por ahora les adelanto, no tiene los votos en este momento para salir aprobado. El Congreso de Honduras tiene 128 diputados, se necesitan por lo menos 65, ¿verdad? Que es la mayoría simple, que llaman la mitad más uno, para aprobar esta ley, pero por ahora cuenta con el voto de al menos unos 43 diputados, es decir, hacen falta poco más de 20 votos para lograr su aprobación. Entre esas reformas que propone, ¿verdad? Lo que esta ley busca básicamente es una reforma general al sistema tributario del país, ¿verdad? Donde, en palabras del gobierno, lo que busca es atacar problemas, por ejemplo, la evasión fiscal, la ilusión fiscal, lo que ellos llaman esa inequidad en las cargas tributarias, ¿verdad? Y también una falta de transparencia en las operaciones financieras. De nuevo, esto en palabras de los impulsores, que es el gobierno. Y básicamente ya para hablar de los cambios puntuales, por ejemplo, cambia el sistema tributario hondureño, que actualmente es basado en renta territorial a una renta mundial, ¿verdad? También prohíbe la condonación de deudas tributarias, que eso es una medida que actualmente se permite. Elimina el secreto bancario para fines tributarios y además establece un mecanismo para el intercambio de información con otros países. Introduce la figura del beneficiario final. Además, en Honduras, a lo largo de los años, a través de decretos, se han ido creando varios regímenes de incentivos. Hay más o menos unos 40 regímenes diferentes. Con este proyecto, muchos de estos regímenes se derogan y se procede a crear un régimen llamado régimen de incentivos a la inversión para el desarrollo, o por sus siglas RINDE, ¿verdad? Con lo cual, quienes quieran acceder a este régimen tienen que realizar inversiones de al menos 10 millones de dólares con un plan de inversión a 5 años y que por lo menos creen al menos 100 empleos permanentes, ¿verdad? También empresas que actualmente operan en Honduras podrían acceder a este régimen, igual con cierto tipo de inversión mínima, ¿verdad? Y cierto tipo de generación de empleo mínimo. Además, este proyecto de ley lo que busca hacer es que Honduras cumpla con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, llamado GAFI, ¿verdad? Esto en materia de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. De nuevo, es una reforma muy amplia, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, que definitivamente, como decía don Gustavo, los inversores hondureños que actualmente están y los que podrían venir, definitivamente tendrán que prestarle mucha atención a este tema. Luego, también retomando las palabras de Gustavo, hay que tomar en cuenta que este es un año electoral en Honduras. Bien lo señalaba Gustavo, que en marzo serán las primarias de la mayoría de partidos políticos y en noviembre serán las elecciones generales, ¿verdad? Sí, un tema importante en Honduras, que esto varía según los países de Centroamérica, es que cuando una administración finaliza, los proyectos de ley que no logran convertirse en ley son archivados. Luego vamos a ver más adelante que hay otros países que esto cambia. A lo que voy con esto es que si este proyecto de ley no sale aprobado en esta administración, probablemente vaya a ser archivado. Otro proyecto de ley que me gustaría comentarles acá en Honduras, que ha estado siendo discutido en las últimas semanas, tiene que ver con una reforma a la ley de tarjetas de crédito, también otro proyecto presentado por el Poder Ejecutivo. Es un proyecto de ley que sí tiene el apoyo de muchos diputados. Básicamente propone cambios como, por ejemplo, que los intereses moratorios solo apliquen sobre el saldo deudado, que no puede ser cancelado. Es decir, que si yo debo 100,000 lempiras, por ejemplo, pago 90,000, que esos intereses no se me cobren sobre las 100,000 lempiras, sino sobre las 10,000 que no pude pagar, ¿verdad? Otro cambio que propone es que todos los pagos realizados por el tarjetaviente se apliquen de manera prioritaria a los cargos más antiguos, indistintamente de si el estado de cuenta, mejor dicho, indistintamente del estado de cuenta al que corresponda. Es un proyecto de ley que probablemente se convierta en ley de la República. Ya inició su discusión en segundo debate esta semana, entonces probablemente lo veamos siendo aprobado pronto.
Pasando a Guatemala, Javier, acá en este país, sí, adelante, perdona don que te Diego, interrumpa. perdón, no se Quizás para preocupe. darle un espacio a Gustavo y que nos comparta su impresión sobre estos proyectos. Por favor, adelante. Claro, con mucho gusto. Bueno, creo que tal vez lo que yo podría destacar de la ley sobre justicia tributaria, en principio, creo que hay una buena intención detrás de esto, pero no siempre las buenas intenciones son suficientes para lograr objetivos eficientes. Y creo que la incertidumbre, el mayor impacto que ha tenido el país producto de esta propuesta es la incertidumbre que ha creado sobre un modelo de inversión que ha venido funcionando ya en Honduras desde hace más de 30 años y que se implementó a partir del gobierno del licenciado Rafael Leonardo Callejas en los años 90, que realmente motivó una inversión tremenda en el sector manufacturero, textil, con todas las maquilas que funcionan en la zona norte. Realmente desarrolló el país de una manera tremenda en la zona norte. Entonces, al existir esta incertidumbre sobre la desaparición de estos regímenes, SOLI, RIT, SIP, Solitur, que eran regímenes que establecen beneficios fiscales por plazos pues, bastante amplios de hasta 20, 30 años, se ha generado una indecisión en función de la planificación de inversión de estas empresas en el país. Tenemos en Honduras, diría yo, algunas de las empresas más grandes de Latinoamérica en función del sector manufacturero. Y aun y cuando se plantea en la ley una sustitución de ese régimen por otro, el problema es que no hay experiencia y no está reglamentado. Entonces, esto va a implicar que va a existir una ventana en la cual va a tener que adquirirse una experiencia, una curva de aprendizaje, y esto desmotiva a la inversión. Así que por ahí el tema de la ley sobre justicia tributaria, aunque no se ha aprobado, como muy bien dijo don Javier, nos ha causado en ese sentido un perjuicio, diría yo, teniendo una buena intención, porque sí han habido situaciones que deben corregirse en función de abusos o incluso en algunos casos hasta de corrupción. En el tema de tarjeta de crédito, que es un tema en el cual yo me he involucrado mucho desde hace más de 30 años asesorando específicamente en materia de banca de consumo, esa reforma que se propone, como bien lo explicaba don Javier, tiene propósito de eliminar los intereses aplicables a los saldos resultantes luego del pago en efectivo que se realiza. Y explicaba yo en algunos foros a los cuales me han invitado que pierde de vista el Congreso o el diputado que está promoviendo, y me han contactado algunos diputados para conocer mi opinión, que a partir del momento en que se realiza el consumo, existe un plazo de entre 25 a 40 días, dependiendo del momento en que se hace la compra, en los cuales no se genera una tasa de interés y hay una condonación sujeta a una condición suspensiva del pago total del saldo generado. Es decir, no es que se cobra una tasa de interés sobre el saldo total, aun y cuando se haga un pago parcial. Resulta que si no paga, si no se hace el pago total, entonces no se da la condición suspensiva para poder aplicar la condonación de esos intereses que se generaron a partir del momento en que se produjo la compra-venta del bien o servicio. Es algo que se está discutiendo. He aportado algunas ideas a algunos diputados que me lo han planteado, y creo que es un tema que puede tener un efecto complejo en el acceso al crédito, porque va a aumentar la posibilidad de que la gente pueda comprar más, le va a dar mayor disponibilidad, va a haber mayor consumo y va a haber mayor riesgo del crédito otorgado. Gracias. Muchísimas gracias, Gustavo. Y, realmente complementa muchísimo lo que Javier nos compartía. Seguimos adelante, Javier. Me parece que ibas a empezar con Guatemala. Así es, don Diego, con Guatemala tengo un proyecto de ley por comentarles que fue aprobado en noviembre del año pasado. Este más bien contrasta con Honduras en este tema que les comentaba de que cuando las administraciones cambian, los proyectos que no se convierten en ley se archivan.
Me refiero a la ley de competencia de Guatemala, ¿verdad? Hasta noviembre de 2024, únicamente Guatemala y Cuba en América no contaban con una ley de competencia. Este proyecto de ley se había presentado en mayo del 2016. En abril del 2018 se había aprobado en primer debate y fue hasta noviembre del 2024 que se aprobó mediante una vía que en Guatemala se llama Urgencia Nacional. De hecho, fue una sesión maratónica en donde este proyecto de ley fue aprobado más o menos a la 1 de la mañana de un martes, si mal no recuerdo. Y básicamente este proyecto lo que busca es crear esa serie de derechos, ¿verdad? Y obligaciones que tienen todos aquellos empresas, personas jurídicas y físicas que se dedican, ¿verdad?, a la venta de bienes o servicios. Derechos y obligaciones respecto a los usuarios o consumidores, ¿verdad?, de esos bienes o servicios. También viene a prohibir todo lo que tenga que ver con prácticas monopolísticas, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de acuerdos entre agentes económicos competidores, formación de carteles, licitaciones colusorias, incluye también el tema de fijación de precios, división de segmentos de mercado, restricción de producción, ¿verdad? Ya sean cantidad, volumen o frecuencia, etcétera, ¿verdad? Uno de los temas importantes que tiene esta ley es que crea para, digamos, supervisar todo este tema que les estoy comentando, una superintendencia de competencia, ¿verdad? Que esta es la que va a tener ese fin de promover y defender la libre competencia, ¿verdad? En este momento, por como, digamos, se publicó la ley, tiene dos fases para entrar, digamos, en vigor. La primera parte, que son esas disposiciones, valga la redundancia, dispositivas, ¿verdad? Todo esto de esos principios entraron en vigor el 1 de enero de este año y todo lo que tenga que ver con este tema de la superintendencia de competencia, las denuncias, ¿verdad? Y ya todo lo que tenga que ver de nuevo con esta superintendencia va a entrar en vigor hasta el 10 de diciembre del 2026. Vamos a ver, ¿esto por qué? Porque como es un órgano que no existe, tiene que comenzar a constituirse, ¿verdad? Básicamente en este momento nos encontramos en lo que es la conformación del directorio de esa superintendencia. Va a estar conformada por 3 titulares y 3 suplentes. Un titular y un suplente los va a proponer el gobierno, otro los va a proponer el Congreso y otro lo va a proponer la Junta Monetaria. En este momento, estos 3 entes que les comento están en proceso de recibir los currículums, ¿verdad? Ya publicaron cuáles son los requisitos de idoneidad para esas personas que quieran aplicar y nos encontramos en ese proceso de selección de esos candidatos. Una vez que sean escogidos estas 6 personas, ¿verdad? 3 titulares y 3 suplentes, el mismo directorio tiene que escoger cuál va a ser el director de esa superintendencia. Acá dejo más bien al experto de Guatemala si quiere hacer algún comentario también respecto a esta ley, si no continuamos con El Salvador. No, continuemos con Salvador y lo que hacemos es que posteriormente en el siguiente segmento pues ampliamos un poco en cada uno de los países. Perfecto, don Diego. Pues entonces pasando a El Salvador, acá tengo varios proyectos de ley. Uno es el que tiene que ver con una ley de protección de datos. Esto no es algo por lo que está pasando únicamente en El Salvador. Por ejemplo, bueno, acá me estoy adelantando, en Costa Rica también se está discutiendo una ley de protección de datos, solo que en El Salvador ya se aprobó y ya se publicó a partir de noviembre del 2024 y ya entró en vigor también. El Salvador tiene una particularidad muy importante que la mencionaba don Oscar, que es que el presidente, además de tener una avasallante popularidad, también tiene mayoría en el Congreso, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que venga desde el Poder Ejecutivo, cualquier proyecto de ley que venga desde allí, tiene muchísimas posibilidades de convertirse en ley. E incluso este proyecto de ley de protección de datos que se digamos, trabajó en conjunto con otro proyecto de ley que tiene que ver con ciberseguridad, y básicamente se convirtieron en ley en menos de 2 meses, ¿verdad? En este caso de la ley de protección de datos, básicamente lo que hace es, como bien su nombre lo dice,
regular el tratamiento y la protección de datos personales, de manera que se garanticen los derechos de los titulares, estableciendo los principios y procedimientos para su tratamiento. Básicamente aplica a todas las personas, ya sean naturales o jurídicas, públicas o privadas, que realicen actividades relacionadas con el tratamiento de datos personales. Esto es muy importante, ¿verdad? Vean ustedes que el ámbito de aplicación es realmente amplio, ¿verdad? Aplica básicamente a todos, ¿verdad? También tiene toda una parte que tiene que ver con sanciones y la Agencia de Ciberseguridad del Estado, que es creada con esta ley que les comento de ciberseguridad, es la que va a estar encargada de emitir las políticas de actuación y manejo de datos personales. Según se definió en la misma ley, esta Agencia de Ciberseguridad del Estado cuenta con 3 meses contados desde el 23 de noviembre del año pasado, que fue cuando se publicó la ley, para emitir estas políticas. Y una vez que se emitan estas políticas, los sujetos obligados que les comenté hace unos minutos tendrán un plazo de 3 meses para implementar lo que se regule respecto a este tema de protección de datos, ¿verdad? Es un tema, de nuevo, muy relevante. Otro proyecto de ley que se aprobó en El Salvador, pero que todavía no ha sido publicado en el Diario Oficial La Gaceta, tiene que ver con la estabilidad del sistema financiero y la garantía de depósitos. Es un proyecto de ley también que no es único de El Salvador, en el sentido de que no solo El Salvador tiene este tipo de mecanismos para prevenir que el sistema financiero sufra mucho cuando una institución cae en irregularidad, ¿verdad? Vamos a ver, básicamente lo que propone es que se creen una serie de, digamos, medidas, ¿verdad? Tanto preventivas como de reacción cuando una entidad financiera cae en esta situación de irregularidad, ¿verdad? Además, establece un instituto de garantía de depósitos, con lo cual, digamos que si yo, usuario, ¿verdad? De un banco, tengo cierta cantidad de dinero depositado en ese banco y ese banco cae en irregularidad y tienen que pasar por este tema de resolución, me puedan garantizar hasta $11,951, si mal no recuerdo. Es un tema de nuevo de prevención, ¿verdad? De que tanto de afectación al sistema como de afectación a los usuarios. Ahora, para mantener este instituto de garantía de depósitos, se estableció con esta ley un aporte que deben realizar tanto los bancos como las sucursales de bancos extranjeros de un 0.15% anual que se calculará y pagará trimestralmente, esto con base en el promedio diario de los depósitos totales mantenidos durante el trimestre anterior. De nuevo, esto con fin de dotar de recursos a este Instituto de Garantía de Depósitos, que sería el que entraría cuando una entidad tiene que ser, ¿verdad?, cerrada. Otro proyecto de ley muy importante que se aprobó recientemente es la famosa ley Bitcoin, ¿verdad? En realidad aquí rectifico, no se aprobó la ley Bitcoin, sino que se reformó, ¿verdad? Esto producto de ese acuerdo que mencionaba don Oscar, que alcanzó El Salvador con el Fondo Monetario Internacional. Este tema de ley Bitcoin fue definitivamente uno, digamos, de los puntos de desencuentro más grandes que había entre El Salvador y el Fondo Monetario Internacional, y llegaron a un acuerdo en donde con estas reformas el Bitcoin ya no va a ser de, digamos, aceptación obligatoria. Antes en El Salvador, yo si quería pagar con Bitcoin, el comercio o la persona a la cual yo le tenía que pagar el servicio o producto tenía que aceptarme el Bitcoin sí o sí. Ahora esa aceptación pasa a ser voluntaria. Además, las transacciones en Bitcoin ya no van a estar sujetas a impuestos sobre ganancias de capital. Ya no se puede pagar tributos o impuestos con Bitcoin, antes sí, entre otras reformas que de nuevo lo que hacen es allanar ese camino para ese acuerdo entre el Fondo Monetario Internacional y El Salvador. Pasemos ya por último a Costa Rica, ¿verdad? En estos minutos que me quedan. Costa Rica, como les decía, actualmente se está discutiendo una ley de protección de datos personales también. Es un tema que sin duda ha tenido a los diputados
ocupados. En este momento el proyecto de ley está ya en una fase casi que la última antes de convertirse en ley, en donde los diputados están encontrando la manera de llegar a un texto de consenso. Probablemente veamos ese proyecto de ley aprobado durante esta administración. Muy importante recordar eso que dijo don Rolando, de que este año también es un año electoral. Esto sin dudamente va a marcar las negociaciones que se lleven a cabo en el Congreso entre las diferentes fracciones políticas. Y hay dos proyectos que me parece muy importante señalar en este espacio que tienen que ver con protección al consumidor de servicios o productos financieros. Acá en Costa Rica nosotros tenemos una ley de competencia también, pero que cuando se promulgó dejó por fuera todo lo que tiene que ver productos y servicios financieros. Entonces esto es como un complemento a esa ley, ¿verdad? Y en este momento les comentaba que hay dos proyectos de ley en discusión, uno presentado por el Poder Ejecutivo y otro presentado por un diputado de la República, bueno, un exdiputado, él renunció el año pasado a su curul. Lo cierto es que estos proyectos de ley se están discutiendo actualmente y tiene que ver con todo esto de derechos, ¿verdad? Y obligaciones, tanto de los proveedores de este tipo de servicios o productos en relación con los usuarios o consumidores, ¿verdad? Muy importante que el proyecto de ley del gobierno crea un canon que deberían pagar los sujetos regulados equivalente a el 1% de los ingresos brutos anuales de estos sujetos regulados, ¿verdad? Ahí para que lo tengan apuntado. Otro proyecto de ley que sin duda tiene que ver directamente con este tema de inversión y atracción de inversión extranjera, perdón, es un proyecto que se conoce como jornadas excepcionales, un proyecto que lleva más de 20 años siendo discutido en el Congreso de la República y no ha podido ser aprobado, el cual propone jornadas de 12 horas, 4 días y 3 días libres, ¿ok? Es un proyecto que los sectores, por ejemplo, de zonas francas, también el sector de régimen definitivo, que es el que, digamos, contribuye en su totalidad con impuestos, han abogado mucho para que se apruebe. Básicamente porque actualmente con el sistema, digamos, laboral o la regulación laboral que hay, no se podrían mantener procesos continuos e ininterrumpidos, digamos, de producción de 24 horas. Piensen ustedes que Costa Rica actualmente, mucha gente me imagino que piensa que nosotros todavía lo que más exportamos es piña o banano. En realidad lo que más exporta Costa Rica es dispositivos médicos. Y esta industria, por ejemplo, es una industria que requiere este tipo de procesos continuos e ininterrumpidos de 24 horas. Y de nuevo, con la regulación actual que hay, no pueden mantener estos procesos, ¿verdad? Y de hecho, si lo hacen, básicamente están incumpliendo con lo que establece el Código Laboral y se encuentran muchas de estas empresas en una situación jurídica peligrosa, ¿verdad? Donde pueden ser sancionados y lastimosamente, de nuevo, tienen que mantener estos procesos, ¿verdad? 24 horas. Este proyecto de ley está en una fase inicial. Anteriormente se había presentado otro proyecto de ley que proponía lo mismo, pero lastimosamente el Tribunal Constitucional de Costa Rica, digamos que se trajo abajo la reforma porque encontró un vicio en el procedimiento, ¿verdad? Y ustedes saben que los vicios en procedimiento son muy difíciles de subsanar. Básicamente se tiene que devolver al momento procesal en donde se cometió el vicio. Y en este caso la sala dijo que el vicio era insubsanable, entonces se presentó una nueva iniciativa que es la que está en discusión actualmente. Realmente hay dos fracciones que se oponen férreamente a este proyecto de ley y nosotros vemos muy difícil su avance si no es a través de algo que se conoce como una vía rápida. En este momento muchas organizaciones, empresa privada, por ejemplo, están buscando los votos necesarios entre los diferentes diputados para que esto se convierta en una realidad. Don Diego, panelistas, lo dejo por acá para que continuemos según lo previsto. Don Javier, muchísimas gracias. Reiterarle el agradecimiento a usted, a Franco, a Ronald y a todo el equipo CL2. Y como podemos ver, pues sin duda alguna es una región muy activa
que está en una coyuntura bastante importante y eso nos da de alguna manera el espacio para pasar al tercer segmento, que vamos a ver oportunidades de inversión en cada uno de los países de la región. Vamos a iniciar con Rodrigo y ver esas oportunidades en Nicaragua y vamos a seguir posteriormente con cada uno de los países. Adelante, Rodrigo. Muchas gracias, Diego. Muy interesante ahí todas las explicaciones de Javier y de su equipo, así que muchas gracias de nuevo por esos aportes. Bueno, en el caso de Nicaragua, tal vez vamos a focalizarnos en aquellas industrias que han tenido mayor dinamismo en el último año y que tienen buenas proyecciones para este año. La primera sería, como les mencionaba antes, el tema del turismo. Hemos visto que en los últimos 2 años ha habido un mayor interés de parte de inversionistas extranjeros en invertir en los temas de turismo. Ha habido una recuperación después de la pandemia en estos temas. Tuvimos el año pasado más de 1 millón de turistas que vinieron para Nicaragua. Esperamos para este año algo igual o mejor. Y ha habido mucha inversión en hoteles, en restaurantes, en proyectos de ecoturismo también. También en las zonas costeras hemos visto cómo se ha reactivado el interés de extranjeros de comprar apartamentos, terrenos, toda la zona de Rivas, de San Juan del Sur y de Tola se ha reactivado. Así que vemos cómo toda esa zona va floreciendo a como venía en años anteriores. En la parte de incentivos, el año pasado se aprobó una ley de incentivos para el turismo. Ya teníamos una ley anterior, pero esta vino a ampliar un poco el tipo de incentivos que se otorgan al turismo. Así, por ejemplo, contamos con exoneraciones para el IR. No se tiene que pagar el IR por los primeros 10 años del proyecto. No se paga el IVA, no se paga impuestos sobre bienes inmuebles y tampoco otros impuestos conexos. Así que hay varios incentivos en esa industria. Para el 2025 también ya se han anunciado algunos proyectos interesantes. Por ejemplo, la cadena Marriott anunció que van a instalar 3 hoteles en Nicaragua. Uno va a estar en Managua, la otra va a estar el otro va a estar en León y el otro en Estelí. Así que vemos como esas distintas zonas, cada una tiene sus propios atractivos. León, ciudad colonial, Estelí, un área productiva de tabaco, así que, bueno, y Managua es la capital. Así que vemos cómo se va retomando el tema de hotelería. Otra industria interesante ha sido el de energías renovables, que también la han mencionado el día de hoy en otros países. Esta ha mostrado una variación interesante en los últimos años. Nuestra matriz energética se ha ido tornando hacia las energías renovables y hemos visto más interés por la inversión en hidroeléctricas, en eólicas y en fotovoltaicas también. Nuestra matriz ahorita anda en el 2023 en generación de energía 58% renovables, 42% no renovables. Así que vemos que este esfuerzo pues ha estado dando sus frutos. Y en la parte de incentivos vemos cómo se otorgan también incentivos para exoneraciones del IR hasta por 7 años y también exoneraciones al IVA, derechos de importación, impuestos municipales y otros. Entonces se ve cómo se ha ido impulsando este sector. Para este año, por ejemplo, ya se han anunciado 3 proyectos de inversiones en plantas solares que exceden de 80 millones de inversión cada uno. Entonces, son proyectos importantes, uno en León, otro en Matagalpa y otro en Masaya. Y este de Masaya es interesante porque es impulsado por Enacal, que es la empresa nicaragüense de acueductos y alcantarillados. Y lo que quieren hacer es que con energía solar, dotar de energía, valga la redundancia, a todo el sistema de distribución de agua para una ciudad, para Masaya. Entonces, vemos cómo el tema de las renovables va cobrando fuerza. Otra industria muy importante para el país en los últimos 30 años, diría yo, ha sido el de zona franca, que ha contribuido mucho para generación de empleo y para las exportaciones. Actualmente en Nicaragua tenemos más de 180 empresas que están laborando bajo este régimen y generan más de 120,000 empleos. El año pasado generaron 3.500 millones de dólares en exportaciones. Y entre los principales productos, bueno, siempre destacan el tema de textiles y confecciones, pero también hemos visto cómo se ha ido ampliando un poco el tipo de industria que se acoge a este régimen especial. Por ejemplo, tenemos casi un 30% en exportaciones en arneses automotrices y también en la parte de servicios. Vemos cómo se han instalado call centers y BPOs bajo regímenes de zona franca. También la industria del tabaco ha estado empezando a utilizar este régimen y ha estado floreciendo. En tabaco, por ejemplo, el año pasado las exportaciones excedieron de 200 millones de dólares, con lo cual vemos que esa industria también va creciendo de forma importante. En la parte de incentivos, pues los incentivos fiscales similares a los anteriores, se otorgan incentivos
al impuesto sobre la renta por los primeros 10 años, también exoneraciones al IVA, impuestos de importación, de equipos, etcétera. Entonces vemos que hay toda una serie de leyes y beneficios que buscan impulsar estos sectores. Y finalmente, conversar un poquito del tema de minería, que es un sector que también ha estado creciendo mucho en los últimos años. Las cifras preliminares para el 2024 ubican las exportaciones en más de $1.000 millones en el sector de minería, y esto sobre todo al gran desarrollo que ha habido de las exportaciones de oro, que crecieron en un 20%, y de plata, que crecieron en un 40%. También destacar que como una parte de la política del gobierno se han estado otorgando concesiones para mayores exploraciones mineras, y el reporte que hay es que el año pasado se otorgaron concesiones sobre 60.000 hectáreas de terreno, lo cual es mucho terreno por cubrir, y esperamos que todas esas exploraciones pues sean fructíferas y generen mayores yacimientos y mayores exportaciones. También esta industria tiene beneficios fiscales, son un poquito, si se quiere, más moderados que las otras por la misma naturaleza de la industria, pero se otorgan exoneraciones para las importaciones de equipos y maquinaria, deducciones de gastos por las inversiones que se hacen, y también un sistema de depreciación acelerada por las inversiones, que en materia de minería, ustedes saben, son muy importantes. Entonces, todos estos son beneficios que de alguna manera ayudan a contrarrestar la magnitud de las inversiones que se requieren. Así que por ahí lo dejo por ahora, Diego. Muy interesante, Rodrigo. Muchísimas gracias por compartir. Volamos casi que de inmediato a Honduras con Gustavo nuevamente. Muchas gracias, Gustavo. Rápidamente, Diego. A ver, nos toca en este rol de asesores legales tratar de ser lo más objetivos posibles. Y quiero decir que en Honduras, pues tristemente anticipo que no existen, o no anticipo en este momento, de particular este año, grandes posibilidades o oportunidades de inversión. Y digo por qué. Es curioso porque la estructura legal del país sí tiene instrumentos importantes que fomentan la inversión. La ley de protección a las inversiones, las leyes que otorgan beneficios fiscales en todo el sector de zonas francas, como lo había explicado, la ley que otorga incentivos a partir de 2003 a los proyectos a partir de 2007 de los proyectos de energía renovable. Todo esto generó un cambio dramático en el país. Pasamos de una matriz de básicamente 30 renovables, 70 carburantes, a darle vuelta prácticamente. Ahora estamos con una matriz de 70-30 al revés. Sin embargo, lamentablemente la ley sobre justicia tributaria plantea, entre otras cosas, la derogación de algunas de estas leyes. Y entonces se ha generado esta incertidumbre. Añadido a eso, tomamos una decisión, en mi opinión, muy mala en cuanto a salir de CIADI, el mecanismo de solución de controversias de inversión, y sumado a eso se ha generado también en contra de Honduras en CIADI una serie de reclamos. Entonces, creo que es un momento complejo para Honduras, creo que es un momento en el que los inversionistas locales y extranjeros están tomando decisiones. La reinversión de utilidades se ha dirigido al sector de construcción porque plantea seguridad económica, ¿verdad?, en frente a una posible devaluación que no ha sido severa. Así que eso es lo que veo por el momento en Honduras. Espero que pronto empecemos a ver una recuperación en ese sentido. Gracias, Diego. Muchísimas gracias, Gustavo. Oscar, ¿cómo lo ves para El Salvador? Perdonen, ahí tenía un poco de problemas técnicos. Miren, El Salvador, bueno, realmente en línea de lo que les comentaba antes, y voy a tratar de ser muy breve al respecto, pero tenemos un gobierno muy activo, ¿verdad? En cuanto a la creación de nuevas leyes constantemente. Les decía que anteriormente que uno de los mayores propósitos del gobierno actual es crear pues leyes que incentivicen la llegada a El Salvador para empresas que quieren establecer sus operaciones en múltiples y diferentes industrias. En línea de lo que de lo que llevaban mis socios anteriores, les comento un poquito en cuanto a tema de turismo. El Salvador está haciendo un fuerte
digamos, incentivos para las empresas que quieran venir a desarrollar complejos hoteleros y entre otras actividades turísticas que puedan hacer el país. El Salvador ha visto un aumento importantísimo en el turismo. Esto obviamente también como resultado del tema de seguridad que les mencionaba anteriormente. Pero para que tengan una idea, el año pasado solamente El Salvador recibió 3.9 millones de turistas, que es un 17% más de lo que se recibió en el año 2023 y según la expectativa del Ministerio de Turismo, pues se está esperando que este número se supere importantemente también en el año 2025. Esto lo que ha traído es obviamente también un tema de aumento en el precio y en la demanda de bienes raíces, sobre todo en propiedades de recreación, propiedades de playa, lagos, en montaña, etcétera. Y se están viendo inversiones muy importantes en ese sentido también. Existen leyes que incentivizan también el establecimiento, como les decía, de desarrollos turísticos en cuanto a exoneraciones de impuestos, arancelarios, entre otros beneficios fiscales, municipales, etcétera, para este tipo de empresas. Em, en cuanto al tema de energía, El Salvador es un país que depende en un 83% de la energía que consume proviene de energía renovable, ¿vale? Lo cual es muy importante y está haciendo nuevamente también leyes que ayudan a incentivar el desarrollo de este tipo de producción de energías. Y recientemente hubo un tema muy controversial y es que El Salvador ha declarado que va a iniciar esfuerzos tendientes a la generación de energía nuclear. Y esto es uno de los temas que se ha conversado también con el gobierno de Estados Unidos. Habrá una ley que regule ese tema y que pues también cree los incentivos relacionados en este sentido también. Hoy por hoy las empresas que vienen a El Salvador a establecer plantas de producción de energía renovable, eólica, solar, etcétera, se benefician igual de exoneraciones de impuestos sobre la renta y entre otros muy similares que no los quiero, que los conocen, pues son similares en toda la región. Finalmente, por el tema de maquilas y manufacturas, El Salvador está muy apostando mucho al tema de zonas francas y existen pues esos incentivos similares en el tema de exoneraciones de impuestos. Y recientemente, bueno, el año pasado se aprobó una ley que es la ley de manufactura tecnológica. Es una ley que incentiva a las empresas que vengan a El Salvador a poder hacer, por ejemplo, manufactura de, ya sea de software como de hardware, todo relacionado con tecnología. Desde que empresas, por ejemplo, como Google toman El Salvador para un hub latinoamericano, pues El Salvador quiere convertirse en ese lugar donde las empresas puedan venir a invertir y desarrollarse en este sentido. Y creo que finalmente les voy a mencionar nada más, pues tema de ley de servicios internacionales. El Salvador no tiene muchos recursos naturales, sin embargo, exporta servicios hacia el extranjero y entonces también pues se benefician en beneficios muy similares a los de las maquilas a las empresas que, por ejemplo, que tienen servicios de call centers, BPOs, entre otros. Y un último punto es que El Salvador también ofrece lo que se llama una ley de estabilidad jurídica y es a todas las empresas que vengan a invertir en El Salvador, independientemente de la industria en la que lo hacen, existe un compromiso del gobierno de mantener estabilidad en cuanto a las mismas condiciones en la que la empresa invirtió al país en materia de tributos, en materia aduanera y en materia migratoria. Es decir, es un compromiso del país de que no va a haber un cambio radical en estas leyes y políticas que pudiesen generar una afectación en el futuro. Quizás me quedo por ahí, Diego, para darle lugar a los demás y cualquier duda, pues estamos a sus órdenes. Buenísimo, muchísimas gracias, Oscar. Rolando, para Costa Rica, ¿cómo lo ves? Y posteriormente terminamos con don Álvaro en Guatemala. Muchas gracias de nuevo, Diego. Bueno, en Costa Rica yo diría que uno de los sectores más relevantes que permiten la inversión extranjera es las zonas francas. Definitivamente en Costa Rica está muy activa y continúa muy activa la materia de zonas francas. Tenemos aproximadamente 60 parques, representan el 14% del Producto Interno Bruto de Costa Rica, el 64% de las exportaciones, de manera tal que es un área muy relevante para la economía de Costa Rica. Básicamente los sectores más relevantes que se han posicionado en zonas francas son dispositivos médicos, logística, centros de servicios regionales y globales, empresas dedicadas a las ciencias de la salud
y tecnología con el tema de semiconductores y el CHIPS Act que se promulgó en Estados Unidos, pese a que todavía en ese sector en particular no hay gran presencia de empresas en el tema de semiconductores, pero sí se tiene mucha expectativa futura de recibir inversión en ese sector. Hay muchos incentivos relevantes para las zonas francas, desde una exoneración del 100% en el impuesto de valor agregado, en el 100% de las remesas, el 100% de los aranceles e impuestos de importación. Hay algunos incentivos que se otorgan únicamente por cierto plazo, como el 100% de los impuestos municipales por 10 años, el 100% del impuesto de traspaso de inmuebles por 10 años. Y en el impuesto de la renta varía dependiendo de la ubicación, porque Costa Rica además ha hecho algunas reformas en los temas de zona franca para tratar de fomentar la instalación de zonas francas fuera de la gran área metropolitana, para tratar de colaborar un poco con zonas alejadas del centro de Costa Rica. Y ahí se han hecho algunas modificaciones a la ley para otorgar todavía mayores incentivos a aquellas empresas que se ubiquen fuera de la gran área metropolitana. Sin duda alguna, zona franca sigue siendo algo muy relevante para la economía de Costa Rica. Se sigue recibiendo importante inversión extranjera directa en ese sector. Y tal vez diría ya nada más que existe alguna preocupación de la capacidad que tenga el país de seguir asumiendo inversión en zonas francas con el tema de educación. La mano de obra que tiene que tener algún grado de calificación para el tipo de industrias que se vienen a instalar a Costa Rica está cada día siendo más escasa. Ya se ve mucho el robo de personal entre empresas en el mismo sector, y eso genera alguna preocupación. Otros sectores interesantes que reciben mucha inversión en Costa Rica, evidentemente el turismo. En el año 2023 y 2024 hemos tenido siempre números récords de visitación de turistas a Costa Rica, y particularmente la zona de Guanacaste, la zona de Papagayo, tiene inversiones muy relevantes, hoteles como el Ritz, el St. Regis, el Four Seasons, el Waldorf, que está en su etapa final de construcción. Se han venido construyendo en la zona de Guanacaste con una importante suma de dinero invertida en ese sector. La inversión en turismo trae a su vez inversión relevante en residencial para lo que llaman second homes, sobre todo para estadounidenses, y ahí también hay inversiones bastante relevantes. Tal vez mencionaría como último sector todo lo que tiene que ver con desarrollos logísticos, tanto industriales como lo que llamaríamos aquí para consumo interno en Costa Rica la última milla. Está todo un desarrollo de infraestructura relevante en ese sector, y es un sector muy dinámico en los últimos años. Oportunidades concretas de inversión. Bueno, recientemente ya está en proceso la concesión del puerto de Caldera, en el Pacífico de Costa Rica. Es un puerto que está concesionado, pero se vence la concesión en el próximo año, y ya está iniciando el proceso de selección de quién será el concesionario para después del 2026. Hay varios interesados. La fecha para la presentación de las propuestas estaba para, si no me equivoco, marzo. Sin embargo, ya ha sido extendida en virtud de algunas consultas y algunas repreguntas que han hecho algunos de los interesados, pero ese es un proyecto concreto que está muy cercano a recibir las ofertas. Ya un poco más hacia futuro, hay algunas iniciativas específicas en el sector eléctrico. Costa Rica también tiene alguna participación de la generación privada en la matriz eléctrica de Costa Rica. Sin embargo, ha tenido porcentajes que lo han limitado, que ya están copados en este momento, pero hay algunas iniciativas de ley relevantes para volver a permitir la inversión extranjera en ese sector, inclusive algunas que ya permitirían la venta de energía entre empresas, y no necesariamente pasando por el Instituto Costarricense de Electricidad, pero eso son solamente iniciativas que están
en el Congreso de la República y aunque se vislumbra que en algún momento algo tendrá que aprobarse por la necesidad de energía que tiene Costa Rica, las dificultades que tiene el gobierno para invertir en ese sector, lo cierto es que todavía no hay nada concreto. Adicionalmente, podría mencionar el tema de la venta del Banco de Costa Rica, que es un banco muy relevante en la economía de Costa Rica, que es en este momento propiedad del gobierno, pero han habido varias iniciativas y este presidente y este gobierno en particular ha reiterado su interés en vender el Banco de Costa Rica. Sin embargo, diferentes proyectos de ley que se han presentado no han tenido éxito. Se vislumbra que se continuará en ese esfuerzo. Y el último proyecto concreto que podría mencionar es un proyecto que también el Ejecutivo ha tratado de impulsar, que se llama Ciudad Gobierno, que es básicamente una construcción de diferentes edificios en un mismo sector para albergar todas las oficinas de gobierno, fundamentalmente todos los ministerios. Igual un proyecto que ya ha tenido algunos retrasos. La Contraloría General de la República le puso algunos peros a iniciativas que existían por parte del Ejecutivo, pero se insiste en el mismo y pudiera llegar a ser una oportunidad concreta de inversión bien interesante. Tal vez antes de terminar, solamente para referirme a lo que decía ahora Javier, me parece muy importante rescatar el tema de la ley de jornadas 4.3. Es el sector productivo de Costa Rica y particularmente todos los inversionistas en zona franca han insistido muchísimo en la necesidad de que se apruebe esa ley. Ha recibido, como bien los mencionaba Javier, la oposición particularmente de dos partidos políticos, uno de ellos el Frente Amplio de tendencia de izquierda, y evidentemente ha sido muy complejo aprobar esa legislación, pero sería de las que se mencionan una muy importante y que definitivamente todo el sector privado agradecería si llegara a aprobarse. Me quedo por ahí, Diego, y cualquier cosa. Ahora Buenísimo. Muchísimas gracias. Pasamos de inmediato a Guatemala y luego hacemos un breve cierre de parte de todos nosotros. Si tuvieran alguna pregunta, recuerden que pueden formularla a través del correspondiente chat que tienen en la plataforma. Adelante, Álvaro. Muchas gracias, querido Diego. Bueno, da gusto oír de tantas oportunidades de inversión en los otros países. Yo podría decir que de los países que integran nuestra amada región, debo subrayar, y definitivamente creo que hay muchos aspectos en común. Por ejemplo, el tema de turismo, tema de zonas francas. Pero yo, en los minutitos que tengo, quisiera hacer énfasis tal vez como una opinión personal, ¿verdad? De que si uno podría decir aquí el tema de inversión ahorita podría estar enfocado en infraestructura, infraestructura, infraestructura. ¿Por qué? Porque hemos recibido, ¿verdad?, por muchos años un abandono de la infraestructura, ante todo la infraestructura vial. En Guatemala se aprobó el año pasado una ley de infraestructura vial que debería de generar muchas oportunidades de inversión en ese sector. Y también, pues, existe una ley de lo que llamamos asociaciones, pero público-privadas, que debería de también generar o facilitar, ¿verdad?, la inversión en muchos aspectos de nuestra infraestructura. Y no solo me estoy refiriendo a la vial, también a la portuaria, a la aeroportuaria. De hecho, en este gobierno se ha hablado mucho de que se desea hacer una alianza público-privada para mejorar el aeropuerto internacional Aurora, o AILA, como se conoce normalmente. Y de hecho, cuando estuvo acá el secretario Marco Rubio, cuando el presidente y el secretario hicieron una presentación conjunta, hablaron de una inversión importante en dos puertos del país, tanto uno en el Océano Pacífico como otro en el Atlántico, y se habló también inclusive de la inversión en un metro. O sea, hay mucha necesidad en el tema de infraestructura vial y en eso, pues, esperamos que se reactive realmente la inversión. Por ejemplo, en el caso de Guatemala, por mencionar algo curioso, y no sé si los guatemaltecos que estén presentes estarán de acuerdo conmigo, pero podría uno decir que en Guatemala el promedio para recorrer carreteras es de entre 30 a 35 kilómetros por hora cuando uno ya salió del tráfico de la ciudad. Entonces, toda esta parte, imagínense, para ir a una ciudad que está a 200 kilómetros, uno se tarda hasta 5 horas o más, ¿verdad? Entonces, este aspecto obviamente es vital
por muchos aspectos y es el que me atrevo a hacer un énfasis nada más. Pero el gobierno de Guatemala, que empezó con el gobierno del presidente Bernardo Arévalo el año pasado, ha identificado varios sectores, tanto para corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Hay toda una estrategia nacional de inversión extranjera, como decía, que fue lanzada el año pasado y que si se busca, por ejemplo, en la página del Ministerio de Economía, ahí pueden encontrar mucha información de los sectores que específicamente se quieren ver fomentados, más allá de lo que estoy comentando yo ahora del tema de infraestructura vial. Quizás, si por el tiempo, y me quedan un par de minutos, yo solo quisiera agregar un aspecto que me pareció relevante, ahí sí que hacer hincapié, como centroamericanos. Sabemos que el Estado de Derecho es un elemento esencial para que pueda haber un ambiente adecuado en un sentido más holístico de la palabra para las inversiones. Y por ende, es algo que obviamente como abogados en Centroamérica tenemos que también estar vigilantes y muy comprometidos con el Estado de Derecho. Hay una institución que se llama LexisNexis y que tiene una fundación sobre el Estado de Derecho. Es el Rule of Law Foundation de LexisNexis. Y a mí me encanta porque ellos tienen la referencia a 4 pilares que se deben mantener para hablar de Estado de Derecho, que son la igualdad ante la ley, fíjense qué interesante, la transparencia de la ley, la independencia judicial y también el acceso a remedios legales, que sea un acceso efectivo a los remedios legales cuando se necesita. Ese Estado de Derecho es el que necesitamos siempre como un eje transversal en todos nuestros países. Así que yo no quería dejar de mencionar eso porque me parece que es importante. Y un último comentario, nunca me olvido de Abel Pacheco, el presidente de Costa Rica, cuando estuvo para el lanzamiento de Consortium en Costa Rica, nos decía, primero fueron los militares los que quisieron unir Centroamérica y no pudieron. Después fueron en el siglo XX los políticos y no han podido. Ojalá los empresarios y los profesionales logremos que Centroamérica realmente se integre de la manera más perfecta posible en el siglo XXI. Ahí lo dejo, mi querido Diego. Muchísimas gracias, don Álvaro. Ya estamos en la etapa final, nos faltan unos muy pocos minutos para terminar. Tenemos una mano levantada que desgraciadamente por un tema de tiempo no vamos a poder participar, pero doña Mariana, nos ponemos en contacto con usted para poder solventar su duda y ponernos a sus órdenes. Vamos a darle la palabra a Javier brevemente para responder una pregunta que nos hacían por escrito. Perdón, y doña Mariana, la invito a hacer la pregunta también por escrito, tal vez por ahí podemos simplificarlo. Y tenemos una pregunta por escrito de don Gustavo Sidler, que tal vez, Javier, nos ayudas respondiendo. Muchas gracias, don Diego. Sí, saludos, don Gustavo. Básicamente con esa pregunta que usted hace de si hay incentivos para que extranjeros puedan venir a trabajar en la región, al menos en Costa Rica hay incentivos para que vengan nómadas digitales, ¿verdad? Es decir, que usted trabaje para una empresa en Suiza y quiera venir a trabajar a cada 3 meses, por ejemplo, ¿verdad? Hay incentivos para eso, facilidades, por ejemplo, en términos de permiso de conducción, mayor tiempo de estadía. Ahora, recientemente, esta semana, acá en Costa Rica se aprobó una ley para investigadores y docentes también, pero lastimosamente, como algún tipo de incentivo para que extranjeros vengan al menos aquí a Costa Rica, no hay una ley como tal. Hay todo un tema ahí de categorías migratorias donde usted tendría que aplicar y tal, pero de nuevo, un incentivo como tal, al menos en Costa Rica, no. Perfecto, muchísimas gracias. Muy brevemente, a los señores panelistas, una conclusión de 1 minuto para poder ir cerrando. Empezamos este cierre con don Oscar, El Salvador. Gracias, Diego. Y bueno, nada más agradecer a todos por su asistencia a este evento. La verdad que nos causa mucha ilusión poder compartir año con año las perspectivas de toda nuestra región.
Como ven, existen muchas oportunidades para poder invertir y bueno, yo que puedo hablar por El Salvador, pues realmente el tiempo no alcanza a veces para hablar de todas estas iniciativas que existen, pero si tuvieran algún interés y quisieran profundizar alguno de estos temas, faltaron algunos a tocar, como por ejemplo todo el tema de activos digitales, Bitcoin, etcétera, y que son algunas plataformas sumamente interesantes, sobre todo en el tema de tokenizaciones, pues con gusto lo podemos atender también. Así que muchas gracias. Gracias, don Oscar. Álvaro. Gracias. Yo creo que básicamente ya había aprovechado a hacer como una especie de comentario final. Solo reiterar el agradecimiento a todos los presentes y también ponernos a las órdenes, como hizo Oscar, ¿verdad? Con otros temas que no alcanzó a cubrir con tanta materia que tenemos. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gustavo. Gracias, Diego. Agradecer al auditorio. Es un honor tener a más de 200 personas escuchando nuestras valoraciones. Y bueno, esperamos que les sirvan para orientarse y en lo que exista alguna duda, quedamos atentos a cualquier apoyo adicional que requieran de nuestra parte. Que tengan todos un muy buen día. Gracias, Rodrigo. Bueno, en primer lugar, agradecerles a todos por su participación en el evento y en segundo lugar, invitarlos a tener esa curiosidad de ver lo que está ocurriendo en la región. Ya escuchamos que hay muchas oportunidades en distintas industrias que pueden ser de mucho provecho: infraestructura, energías renovables, zona franca, turismo, BPOs. Hay muchas alternativas, toda la parte digital que platicaba El Salvador también, así que invitarlos a que investiguen esos temas y ver dónde los podemos apoyar. Gracias. Y terminamos con Rolando. Bueno, muchas gracias, Diego, y muchas gracias a todos los que participaron. De verdad que les agradecemos mucho su tiempo. Yo diría que aquí en Costa Rica básicamente lo podemos resumir en que la situación macroeconómica del país ha mejorado sustancialmente, eso hay que decirlo. Definitivamente el país está bien desde el punto de vista económico. Sigue siendo un país que se mira como de oportunidades de inversión extranjera. Ha venido constantemente batiéndose los récords de inversión extranjera en Costa Rica y no deberíamos de pensar que existen razones para que eso se cambie. Tal vez con excepción de la incertidumbre que de alguna manera generó la elección del presidente Trump en los Estados Unidos y que yo diría que por lo menos de manera temporal la preocupación ha disminuido con la visita del secretario de Estado Marco Rubio, como lo mencionábamos, que realmente con respecto a Costa Rica se expresó como un aliado. Costa Rica, como ustedes saben, en los temas de las dificultades geopolíticas entre Estados Unidos y China, tomó algunas decisiones alineándose más con los intereses de los Estados Unidos, inclusive en el tema de 5G, por diferentes razones no permitió que una empresa china participara en ese proceso y eso generó, digamos, un ambiente positivo con Estados Unidos, lo cual nos permite sentirnos tranquilos de que las políticas de los Estados Unidos y el presidente Trump podrían no necesariamente afectar esas oportunidades de inversión extranjera directa que hay en Costa Rica. Tal vez mencionaría nada más para terminar, la política siempre es un tema en estos países, tenemos elecciones en el 2026, ha sido algo convulso, ya definí un poquito las características que ha tenido el presidente Rodrigo Chávez en Costa Rica, que no han sido usuales en los últimos años, sin embargo goza de mucha popularidad y va a ser interesante cómo termina este tema en el 2026. En términos generales, nos sentimos positivos y creemos que hay muchas oportunidades interesantes de inversión en Costa Rica y los invitamos a que nos contacten en caso de que tengan alguna duda o alguna consulta puntual. Muchas gracias, Diego. Muchísimas gracias. Sin duda la región está moviéndose bastante. Todo el equipo de Consortium, que somos más de 200 abogados, casi 500 profesionales, 9 oficinas, 5 países, estamos siempre a sus órdenes para poderles colaborar en todos estos temas y guiarles en sus aventuras en la región centroamericana. Nuevamente agradecer a las cámaras oficiales de comercio de España en Guatemala, El Salvador y Costa Rica, a CL2, a todo el personal de apoyo de Consortium, de la Dirección Regional y a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias, que tengan buen día, estamos a sus órdenes. Hasta luego. Muchas gracias. Un gusto, buen día.